Y justamente para hablar de este tema ya estamos en comunicación telefónica con Marcelo Peretta, él es secretario general del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos. Buenas tardes, Marcelo, mi nombre es Belén Martínez, un gusto recibirlo aquí en La Voz de la Ciudad. Mucho gusto, gracias por llamar. Marcelo, ¿qué opina al respecto de esta medida de los medicamentos gratuitos para los jubilados? Una buena medida, compromiso de campaña cumplido, que no es habitual entre los políticos, así que hay que destacarlo, 172 principios activos que cubren patologías, yo diría gran parte de las patologías, no todas, pero los adultos mayores, hipertensión arterial, diabetes, asma, problemas respiratorios, hipotiroidismo, hiperacidez gástrica, dolores, reumatología, glaucoma, etcétera, ¿no? Entonces uno se pone contento cuando ve la amplia gama de principios activos, quiere decir que se ha hecho un esfuerzo. Tal vez se quedaron cortos con el clonazepam, que faltó porque es un ansiolítico de los más prescriptos entre los adultos mayores, pero en general es un buen listado, así que está muy bueno. No me gusta eso de tener que poner en la receta incluido en el nuevo Vademecum PAMI, porque ya empieza a diferenciar, algún laboratorio se va a despegar, va a empezar a decir que no está en ese listado y pone medicamentos más caros y va a decir que son mejores porque son más caros y no están en ese listado, y eso le baja la categoría al listado porque o le puede bajar la categoría del listado porque en realidad la gente tiene que tener claro que son los medicamentos de calidad y los mismos que aprueba el ANMAT y no está fuera de discusión, y de ninguna manera nadie puede pensar que se trata de medicamentos que no sean los de máxima calidad que aprueba el ANMAT. Entonces eso es como primera medida, y todo lo que uno haga para llevarle tranquilidad al adulto mayor es importante, porque si a usted le prescribo este listadito, y este listadito, pero ¿qué este listado que es verdadero o no es? Claro. No lo es. Y eso es importante, ¿no es cierto?, que quede en claro. Pero bueno, tal vez ellos han entendido que esta es la manera de hacerlo, son los que tienen a cargo la conducción del PAMI. Nosotros le hemos dicho a Lona Bonovis que la manera de hacerlo es licitando estos productos y después entrando en el circuito exactamente igual para que lo prescriba el mismo médico con las mismas características, si es por receta digital, porque la receta electrónica no es tal, es receta digital, que cargan los datos vía computadora y digitalizan, imprimen la pantalla y se la dan al paciente, y con ese papel va a la farmacia. Ya deberíamos crecer entendiendo que si le medimos las huellas digitales, recordemos que el gobierno anterior le sacó las huellas digitales a todos los adultos mayores para que cobren la jubilación, ¿no? Bien. Ya tenemos esta información, podremos utilizarlo también para que retiren los medicamentos, es decir, porque si no estamos haciendo que se tramiten un montón burocráticamente pasos para obtener esta medicación, que voy al médico, que me imprima la receta, que voy al farmacéutico, que tengo que llevar el documento, el carnet, el último recibo, una cantidad de cosas que en realidad yo como PAMI puedo utilizar toda la información de ANSES, que es la misma, ¿no es cierto?, o muy similar. Y para que el tiempo sea el mínimo que uno utilice en la cuestión burocrática, y después esté el tiempo que tenga que estar con su médico, con su farmacéutico, con su bioquímico, y después disfrutar de la vida, ¿no? Sí, aparte hablamos de los jubilados que en los últimos tiempos han dejado de comprar todos los remedios que ellos necesitan. Tal vez de 6 remedios compraban 3 porque no les alcanzaba realmente el dinero. Con esta medida, evidentemente, muchos de los jubilados y pensionados van a poder hacer los tratamientos como corresponden. Claro, el promedio de ahorro es 1.500 pesos para cada jubilado, estimado, y considerando que se gasta entre 5.000 y 5.500 pesos mensuales en medicamentos, todo jubilado, digamos, gana ese monto. Bueno, el ahorro es significativo y bueno, por lo menos va a poder llevar, como bien vos decís, los medicamentos que su médico le receta, ¿no es cierto? También hay que trabajar sobre la sobreprescripción, porque el PAMI tiene los dos extremos de la desgracia, por decirlo de alguna manera. No tiene suficiente cobertura, aunque ahora la ha mejorado indudablemente con esta medida, y hay sobreprescripción por el otro lado. Es decir, la industria farmacéutica hace todo lo posible para quedarse con el presupuesto del PAMI, induciendo a los médicos a prescribir medicamentos que muchas veces los adultos no necesitan. ¿Todo para qué? Para que la factura a fin de mes sea cada vez más alta, cada vez más cara, digamos, y el pago que tengan que hacer el PAMI a los laboratorios sea cada vez mayor. Entonces, en eso hay que trabajar, porque uno ve a veces
adultos mayores con 15, 16, 18 medicamentos simultáneamente, que es inviable una vida tomando 18 pastillas diarias, y que uno cuando analiza muchas veces algunas cumplen la misma función con distinto nombre, o algunas se contraponen el efecto una con otra. Entonces, esas cosas hay que analizarlas. Ya Canadá se los tiene estudiado, y muchas veces el farmacéutico cumple un rol clave porque soluciona el problema del paciente digamos, detecta cuáles son los medicamentos innecesarios, y ahí hay un trabajo con el paciente, con la obra social y con el médico, terminan eliminándole los medicamentos innecesarios, el paciente hasta se siente mejor y el Estado gasta menos, y el propio paciente gasta menos, ¿no es cierto? Hay que trabajar también sobre esto, porque si no, la calidad de vida mejorada que tenemos que buscar para los adultos mayores nunca se va a lograr. Bien, Marcelo, ¿qué tal? Pablo Vicente te saluda. Me quedo con esto que vos estabas diciendo, que en definitiva es una medida también en una proyección o largo plazo se termina gastando menos, ¿sí? Y habíamos hablado en otra entrevista que era una decisión política esto de poder brindarle los medicamentos a los jubilados. ¿Considerás que es así? ¿Que antes se podría haber mantenido? ¿Por qué fue una promesa que ya es una de las primeras medidas que está cumpliendo Alberto Fernández? ¿Qué pensás con respecto a esto? Esto se pudo hacer hace años, porque el presupuesto del PAMI lo tolera, y aparte porque esto hay que licitarlo y no pagarlo a precio de venta al público. Cuando uno no licita, compra al 40% del valor de un medicamento. Si ese medicamento vale 1.000 pesos, lo licita y lo paga 400 pesos. Esto es tanto la realidad, porque aparte el PAMI compra tratamientos para 6 millones de pacientes. O sea que eso se pudo haber hecho antes, no se hizo. El objetivo de la decisión política del anterior gobierno era financiarse en la política con lo que le daba los propios laboratorios farmacéuticos, producto de la corrupción, porque claro, recibió un pago mucho mayor que le correspondía por los precios altos que ponía en los medicamentos, y parte de la diferencia se la quedaba el partido gobernante de turno. Eso no hay que hacerlo, porque primero, asociarse con la industria farmacéutica es asociarse con el diablo, porque después no podés, no podés hacer políticas que le frenen las ganancias, porque hacen todo lo posible para hacerte quedar mal, te dan faltas de medicamentos, te hacen lobbying en el Congreso para que no se te apruebe ninguna ley. Entonces, es importante que los laboratorios cumplan su función, que es producir medicamentos, investigar, y el Estado cumpla su función, que es regular, dictar políticas y normativas. Y de esa manera es la forma de ayudar a la gente. Y cuando se le tenga que decir a los laboratorios, este precio es abusivo, y dictar una ley por el cual se fija el precio del medicamento, hay que hacerlo. Entonces, esto en concreto, ¿se pudo hacer antes? Sí, no se hizo. Ahora se puede hacer, sí, y se hizo, y es una buena medida. Ahora, no nos quedemos con esta primera foto, hay que ver cómo se implementa, cómo continúa, cómo se utiliza, cómo se paga, porque esto tiene que ser perdurable en el tiempo, porque este beneficio que la gente obtuvo no debería cortarse en el corto plazo, porque después no dan los números. Tiene que mantenerse, y que los laboratorios también mantengan todos los medicamentos que figuran en ese Vademecum. Muy amable, Roberto, muchas gracias. Marcelo, muy amable por esta comunicación y por toda la información. Claro, por supuesto, todo lo que nos acaba de informar. Gracias, buenos días. Gracias. Muchísimas gracias. Marcelo Peretta, entonces, secretario general del Sindicato de Farmacias y Bioquímicos. Estábamos escuchando justamente al respecto de la medida que dio ayer Alberto Fernández, que a partir de hoy entonces los jubilados y los pensionados pueden acceder a 3.600 medicamentos de manera gratuita.